Hoy platicaremos con el doctor Eduardo Piña Garza, miembro del área de mecánica del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El doctor Piña nació en la Ciudad de México el 11 de mayo de 1939. Estudió física en la UNAM y el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas. Ha sido profesor en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México, e investigador en la Universidad de Texas en Austin, en la Comisión Nacional de Energía Nuclear, en el Instituto Mexicano del Petróleo y en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El 1 de junio de 1974 se incorporó a la Universidad Autónoma Metropolitana, institución que lo nombró profesor distinguido en 1991 y profesor emérito en 2015. Ha publicado más de 100 artículos de investigación, varios libros de divulgación y docencia, y ha graduado múltiples estudiantes a nivel licenciatura y posgrado, lo cual lo hizo merecedor al nombramiento de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Fue jefe del área de física en la UAM Azcapotzalco, mientras que en la UAM Iztapalapa fue coordinador del doctorado y director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entre otros reconocimientos, recibió la Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física en 1982. Sus líneas de investigación son la estabilidad de sistemas periódicos no lineales, fenómenos periódicos no lineales y dinámica no lineal. Doctor Piña, muchas gracias por estar hoy aquí y permitir que nuestra comunidad universitaria y el público en general conozcan un poco sobre usted y sobre su brillante carrera científica. Gracias por la invitación. Profesor, usted nació en México en 1939, unos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo transcurrió la niñez de Eduardo Piña en ese mundo convulso? ¿Cómo transcurrió su adolescencia? Bueno, como nazco antes de que empezara la guerra, me toca ser niño durante toda la guerra. Sigo siendo niño cuando acaba la guerra y había una gran influencia de propaganda, ¿verdad?, a favor de la lucha. Entonces nos poníamos las medallas que venían en las revistas, nos condecorábamos y éramos combativos, estábamos dispuestos a defender a la patria, dirigidos por nuestros militares revolucionarios que todavía estaban en el poder. ¿Eso fue de niño y de adolescente, profesor? Eso fue hasta 45 años que acabó la guerra y que yo ya tenía como 6 años y ya después hubo también la guerra de Corea, pero esa ya estaba yo mucho más grande. Muy bien. Oiga, ¿y qué sucesos o acontecimientos lo llevaron a estudiar física? ¿Cuál fue su influencia para estudiar una ciencia? La ciencia me siguió durante la primaria, desde la primaria y luego secundaria y preparatoria. Tuve juguetes relacionados con aspectos de química, sobre todo, y de los mecanos también, que tenían que ver quizás más con la ingeniería, pero era mecánica también aplicada. En los estudios de física en la secundaria y la preparatoria ayudaron mucho, pero sobre todo también la influencia de algunos amigos de años superiores que habían entrado a la Facultad de Ciencias y nos hablaban de las bellezas de la ciencia, de lo agradable que era la física y la matemática que soporta a la física. ¿Y dónde conoció a esos amigos? Esos amigos pasaron por la Facultad de Ciencias y ahí fueron desapareciendo del panorama. No recuerdo mucho su nombre, pero Fernando López López está en Estados Unidos. Eduardo Schmitter también estuvo en Estados Unidos y era muy amigo de uno de los fundadores de la UAM. Yeah. Como yo a Eduardo Schmitter le decía tocayo, otro amigo de Eduardo Schmitter y mío me decía tocayo, aunque él se llamaba Andrés Palacios. ¿Dónde estudió usted la preparatoria, profesor? La preparatoria la estudié en el Centro Universitario México, en la Colonia del Valle.
Ok, que no era más que preparatoria, no llegaba a ser universidad. ya. Ok, bueno, entonces a los 18 años de edad, usted ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM a estudiar la licenciatura en física. Supongo que no los había cumplido, pero sí, Ok, tenía 18 años. ok. ¿Cuáles son sus recuerdos más gratos de esa etapa de su vida? ¿Cuáles sus materias favoritas o sus actividades favoritas en la Desde Facultad luego de toda la Ciencias? carrera fue una muy agradable, muy aceptable, lo mismo física que matemática. Había una convivencia muy estrecha con físicos y matemáticos, muchos cursos comunes. Teníamos además un panorama agradable, ¿verdad?, en medio de la ciudad universitaria y compartíamos la Facultad de Ciencias con el grupo de biología, que por ser predominantemente femenino, eran las biólogas, nosotros éramos los físicos, pero sí había también de todos los géneros también en aquella época. ¿Y algún profesor que recuerde especialmente, profesor, de eso, de esa Profesores época? excelentes, recuerdo a muchos de ellos. El que más recuerdo es el doctor Carlos Gre Fernández, que fue el fundador, director de esta división en la que estoy actualmente. Él fue mi profesor de mecánica ya desde entonces me empezó a agradar la mecánica por sus enseñanzas. Tuve otro profesor que fue fundador de la UAM, el profesor Juan de Oyarzábal, que también fue un profesor que dedicó mucho tiempo a la mecánica, porque él empezó su carrera como marino en la Guerra Civil Española, donde llegó al puesto de capitán de un barco, el almirante Valdés, que él llegó a comandar. Y él, al regresar de la guerra, ¿verdad? Poco a poco empezó a hacer la carrera de física en México, bajo la dirección de los profesores mexicanos como el doctor Greff, el doctor Sandoval Vallarta, el doctor Sotero Prieto, y todos ellos fueron formando al doctor Oyarzábal en la mecánica. También él dio clases de mecánica aquí en la UAM Iztapalapa. Doctor, ¿será estos grandes profesores que tuvo en mecánica, como el doctor Carlos Greff o el doctor Oyarzábal, que lo inclinaron a usted por esta parte de la física? Eh, Sin duda alguna, sí, sí, Muy la bien. gran influencia de ellos. Hubo aquí en Iztapalapa una reunión donde hablaron en un seminario de la teoría de los trompos. Y estaban Greff, estaba Oyarzábal, estaba el doctor Jorge Flores del Instituto de Física de la UNAM y algunos otros científicos y algunos profesores también de la universidad, ¿verdad? Eh, que también participaron con ellos. Ya entiendo. Ok, entonces usted obtiene el título de físico en octubre de 1962. ¿Qué perspectivas y oportunidades tenía un joven físico de 23 años, espero haber hecho bien las cuentas, en ese México? Era un México, ¿verdad?, que todavía no tenía un desarrollo científico muy poderoso. Había algunos científicos de calidad, pero representaban una cantidad pequeña con respecto a las necesidades del país. En ese entorno, el tipo de trabajos que había era muy reducido. Sin embargo, ya algunas de las instituciones del gobierno nacional empezaban a requerir a algunos científicos y algunos de mis maestros llegaron a trabajar en las instituciones en que se empezó a hacer física en México. En mi caso particular, mi primer trabajo tuvo que ver con una aplicación de la elasticidad, que es una parte de la física a la cual han dedicado mucho esfuerzo los ingenieros en México, pero los científicos mexicanos no habían dedicado tiempo al estudio de la elasticidad. El trabajo me lo consiguió un profesor de matemáticas que estaba empezando estudios. Él venía de ser ingeniero en España y vino a estudiar matemáticas a México. Y tenía buenas relaciones y nos consiguió trabajar con arquitectos que necesitaban físicos que supiéramos hacer cálculos y calculamos cascarones.
Entonces yo trabajé con Molina y Coves Arquitectos, que eran unos arquitectos dedicados a la construcción de cascarones que servían tanto en fábricas como en restaurantes, en iglesias. Posteriormente, como era famoso en ese campo el arquitecto Félix Candela, busqué trabajo y conseguí un cierto tiempo trabajo con el arquitecto Félix Candela, que fue un personaje muy importante de México. Él venía de España, ¿verdad? Tenía origen español, pero trabajó en México y hizo muchas construcciones que son famosas dentro del el gremio de los arquitectos. ¿Y Con, usted en eso hice mi tesis de licenciatura, que me la aceptaron por ser una aplicación de la física. formalmente quién se la dirigió? Eh, Me la dirigió el doctor Melchor Rodríguez Caballero, que era un doctor en ingeniería que enseñaba cascarones en el Instituto de Ingeniería. Los sinodales de la Facultad de Ciencias pues eran el doctor Prieto, el doctor Medina y el doctor Lozano. Medina Nicolau. Ni Medina Nicolau. El doctor Lozano, que también fue un amante de la mecánica. Los tres le habían dado importancia a la mecánica, aunque ya en la época que yo los conocí, ya no era lo importante para ellos estaban en aplicaciones de la física nuclear, la física cuántica, formaban un grupo alrededor del doctor Moshinsky. Ya. Bueno, entonces está usted en ese empleo con los arquitectos y en 1963 usted decide viajar a Europa a realizar sus estudios doctorales en la Universidad Libre de Bruselas, graduándose en marzo de 1967 con la tesis Contribución al estudio de la mecánica relativista, obteniendo, por cierto, una mención especial del jurado. ¿Qué hizo el físico Eduardo Piña para poder estudiar en Bélgica y cómo fue su adaptación a la vida y al trabajo en ese país? En 1961 se fundó la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Yo me acerqué a esa escuela en 1962, ahí conocí al doctor Leopoldo García Colín, donde empecé a trabajar con él como ayudante de profesor en termodinámica. Al mismo tiempo empecé a hacer estudios de maestría ahí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, aunque la maestría no había sido todavía autorizada formalmente por el Consejo del Instituto Politécnico Nacional, que es el encargado de aprobar los estudios ahí. Después de haber aprobado bastantes materias de esa maestría, en donde tuve como profesores al doctor García Colín y al doctor Oyarzábal y a otros grandes físicos mexicanos como Mariano Bauer y otros más, el doctor García Colín me consiguió la posibilidad de hacer estudios de doctorado a través de una relación amistosa con el profesor Shigeji Fujita, que estaba en el grupo del profesor Prigogine. El doctor García Colín escribió al profesor Prigogine, a quien había conocido en Maryland por unas conferencias que dictó este señor Prigogine, que era un belga de origen ruso, quien dirigía en Bruselas un servicio que se llamaba de fisicoquímica en la Universidad Libre de Bruselas. Y el profesor Prigogine me aceptó ahí, vio mi tesis de cascarones que había yo hecho y creyó que eso era relatividad al ver los tensores y me mandó con el profesor Valescu a hacer relatividad. Y así es como llega a ese grupo. ¿Y cómo se adaptó a la vida, profesor, y al trabajo en Bélgica? Bueno, hubo que aprender rápido, por lo menos el francés, porque el flamenco es un idioma más difícil para mí. Se parece un poco al inglés y al alemán, pero no es un idioma fácil.
y yo preferí el rumbo del francés. En ese sentido, Bélgica permitía utilizar las dos lenguas, aunque casi todos los estudios de doctorado se realizaban ya en la práctica en idioma inglés. Ya. Las conferencias y las tesis se podían hacer en inglés, aunque la tesis yo la hice en el lenguaje francés, ¿verdad? Claro. Ok. Y relacionado con esto, ¿qué significó para usted en lo personal y para su carrera científica el haber realizado el doctorado en Europa? Pues es un orgullo, ¿verdad?, poder estar a la altura de esos estudios, que le reconozcan a uno la posibilidad de conceder un título que en general no conceden a los connacionales. Pero algunos extranjeros podemos obtener también ese título si cumplimos con las expectativas. El doctorado requiere en todas partes del mundo generalmente un trabajo de investigación. Entonces, eso fue mi labor principal en Bélgica, procurar seguir las líneas de investigación que hacía el profesor Valescu, y tuve la suerte de encontrar aportes que fueron considerados suficientes para escribir artículos de investigación como el que se mencionó con Cotera y Valescu, en donde yo, siguiendo esa línea de física estadística, supe encontrar ideas nuevas que me permitieron formar la tesis de doctorado y ser aceptado por el jurado del doctorado en Bruselas. De hecho, iba justo a hablar de eso en este momento. En 1966, usted envía su primer trabajo de investigación, cuyo título es Lorentz Transformations in Phase Space and in Physical Space, a la revista Física. Este artículo, como usted lo menciona, es en coautoría junto con Radu Valescu y T. Cotera de la Universidad de Tokio, y es publicado en 1967. Poco después, usted publica un segundo artículo con Radu Valescu, cuyo título es Some Aspects of Relativistic Statistical Mechanics, y estos trabajos marcan el inicio de su prolífica carrera en investigación, la cual, como hemos mencionado, supera los 100 artículos. ¿Qué recuerdo tiene usted, profesor, de esa participación en estos primeros artículos? Porque además, como usted ya lo menciona, pues estaba trabajando en cosas complicadas, ¿no? Los aspectos relativistas de la mecánica estadística. Bueno, esas cosas dejan de ser complicadas cuando uno se dedica plenamente a ellos, uno se entusiasma, se vuelven familiares y ya entonces no son difíciles. Son solo difíciles mientras uno no los conoce. Ya que uno las conoce, son fáciles. Para mí fue muy agradable cuando encontré que ciertos aspectos que estaba expresando el profesor Valescu en aquella época, donde él notaba cierta contradicción entre lo que se sabía de las transformaciones de cantidades físicas y la dinámica. En esa aparente contradicción yo la resolví en imagen de Heisenberg, y entonces Cotera y Valescu la resolvieron en imagen de Schrödinger y la publicaron antes que nuestro trabajo posterior en imagen de Heisenberg. Es muy difícil contradecir a un profesor cuando uno es estudiante. Pero, bueno, pues no me dieron el primer lugar en esto, sino ellos le encontraron también en la imagen de Schrödinger y lo publicaron antes que yo en el mismo número de la revista. Cosas de la vida y de la ciencia. Doctor, usted regresó a México en 1967 y desde su regreso hasta 1974 trabaja principalmente en 3 instituciones. En el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se desempeña como jefe de la División de Física de Investigación Científica Aplicada, en la Escuela Superior de Física Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, donde se desempeña como jefe de graduados e investigación
del Departamento de Física y en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde es profesor adjunto interino. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa laboral? Pues muy espaciados, muy espaciados. Desde luego que sí recuerdo sobre todo a la Escuela Superior de Físico y Matemáticas, porque yo salí de Físico-Matemáticas a Europa y al regresar me abrieron otra vez las puertas. Pero al mismo tiempo que me abrían las puertas en la Escuela Superior de Físico y Matemáticas, me invitaron al reactor de Salazar, en donde trabajaba el doctor Brown, el doctor García Colín, el doctor Beltrán. El doctor García Colín, en ese momento en que, cuando estaba yo llegando, se cambió al Instituto Mexicano del Petróleo porque lo invitaron a ser el fundador de la rama de investigación científica aplicada. Y yo llego y me encuentro con que me dan trabajo en el reactor de Salazar, pero al mismo tiempo el doctor García Colín me invita primero como asesor en el Instituto Mexicano del Petróleo y después de unos pocos meses de estancia en México me pide que me vaya con él a contribuir al Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces yo dejo el reactor de Salazar, me voy a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo, pero continúo de tiempo parcial en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Esas son mi vida durante bastantes años, desde que yo llego a México en el 67 hasta 1974, en que yo me cambio aquí a la Universidad Autónoma Metropolitana, pero empiezo a trabajar en Azcapotzalco. Sí. En aquella época estaba yo en el petróleo y dijo el doctor García Colín, me voy, me invitan y me voy a fundar la Universidad Autónoma Metropolitana. Y no me voy a llevar a mucha gente. Esa fue la idea inicial de Leopoldo. Pero con el tiempo él creyó que eran más útiles los colegas que estaban en el Instituto del Petróleo y se trajo a muchos colegas aquí. Yo me había ya salido, cuando él se sale, yo también me salgo hacia la Universidad Metropolitana, pero pues voy a la búsqueda de lo que está más cerca de mi casa y del Instituto del Petróleo, que es Azcapotzalco. Y entro a la Universidad de Azcapotzalco en 1974 y me corresponde, me dan la responsabilidad de ser el jefe del área de física, con la consigna de preparar los cursos que todavía no han empezado, van a empezar hasta finales de año. Yo entro el 31 de mayo, un día antes, yo creo, de la fecha oficial, pero no tan... Yo tengo la fecha oficial el 1 de junio. Y a mí me acaban de decir en Recursos Humanos que yo estoy con fecha 31 de mayo. Okay, puede y ser entonces, pues digo, yo no sé por qué hay esa diferencia de un día, pero el doctor Fernando del Río, que entra el 1 de junio, tiene un número económico menor que el mío. Así es que yo en realidad que soy más del 1 de junio que del 31 de mayo, pero si soy del 31 de mayo, soy el segundo después de Tere de la Selva. Y si soy del 1 de junio, también soy el segundo, pero junto con el doctor Fernando del Río. Muy bien, eso es cierto. Oiga, doctor, ¿y cuál era el ambiente que usted encuentra en la UAM Azcapotzalco en 1974? Y en general en la UAM. Bueno, había mucho contacto y relación porque se trataba de hacer un tronco común de estudios para todas las carreras, en todas las divisiones, por lo menos de Azcapotzalco y de Iztapalapa. Había el acuerdo que en las divisiones de ciencias básicas e ingeniería, que existían solo en Azcapotzalco y en Iztapalapa, había el propósito de tener un tronco común en donde todas las carreras tuvieran una formación común, que se llama todavía tronco común de asignaturas, en donde se estudiaban las materias básicas que son necesarias tanto para todas las carreras de ingeniería, de química, de matemáticas, de física, de astronomía, etcétera, etcétera. Eso no sucedió. ¿Vale? Y eso no sucedió.
Yo me dediqué a la física en Azcapotzalco. Yo era el jefe de física de Azcapotzalco. Ya habían contratado dos o tres profesores que venían de la Facultad de Ciencias, como el doctor Francisco Medina, que fue el jefe del Departamento de Ciencias Básicas, encargado de física, química y matemáticas allá en Azcapotzalco. Eso no ha cambiado. Bueno, ya no es él el jefe porque ya pasó a mejor vida, pero, eh, pero sigue habiendo un departamento de ciencias básicas en Azcapotzalco que es el más grande de la universidad, Sí. y dividido en divisiones, la división de física, que la encomienda principal que querían los directivos de Azcapotzalco, que eran ingenieros que dirigían la división, querían que diéramos cursos que fueran útiles para la ingeniería. Y estuvimos meses estudiando los planes de estudio necesarios para todas las carreras que fueran comunes, ocupándome yo de la parte de física, pero había un grupo de matemáticos bajo la dirección del doctor Meda, y había un grupo de químicos bajo la dirección del doctor Campero, que estaba en Azcapotzalco en aquella época, y que luego cambió a Iztapalapa también, como yo. Él cambió antes que yo. Y nos dedicamos a formular los planes de estudio bajo la dirección del doctor Francisco Medina Nicolau, que se había dedicado ya al aspecto de la enseñanza de la física y que estaba tratando de introducir en Azcapotzalco un sistema especial de enseñanza que todavía existe, ¿verdad? Que era una enseñanza dirigida, con una gran influencia de técnicas didácticas de apoyo directo entre el profesor y los estudiantes o las estudiantes. Muy bien, doctor. Usted ya lo mencionó, pero déjeme repetirlo. Entonces, usted fue jefe del área de física en la UAM Azcapotzalco de su primer día desde su primer día en la UAM al 30 de abril de 1977. Sí. Por otro lado, el primer director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta unidad Iztapalapa fue el doctor Carlos Greff Fernández, Mi maestro. maestro, quien renuncia anticipadamente al cargo, y el 29 de abril de 1977 usted es designado como el segundo director de la división. ¿Nos puede contar este episodio en la historia de nuestra universidad? ¿Cómo llegó el doctor Piña a Iztapalapa? Pues quizá por, por aspectos no muy positivos de esta renuncia del doctor Carlos Gre, que supongo que por motivos de salud renuncia en febrero de 1966, si no me equivoco. Yo tengo que Entonces, el 29 de abril, no, usted es el 29 de abril. yo llego el Sí, 29 de tiene abril razón. de No tengo 77 la fecha. y él renuncia en febrero de 76. Ok. Entonces, no sé por qué no se nombra pronto a un director de división. El doctor Fernando del Río queda a cargo como secretario académico que era, porque él era el secretario académico del doctor Gret, y según la ley orgánica, en las ausencias del director entra en funciones el secretario académico, que era el doctor Fernando del Río. Entonces, él entra a cargo de la división desde febrero hasta octubre de 76, en que se hace la elección. Correspondía eso a un cambio de gobierno al mismo tiempo del gobierno nacional. De Echeverría, Y ¿no? eso nos perturbó. Ya nos había perturbado porque se había ido a la campaña el rector general, pero nos perturba nuevamente porque el director nombrado por el Consejo Académico de la Unidad de Iztapalapa, a los 15 días de haber aceptado el cargo, a los 20 días, renuncia a su cargo. Y obviamente los anteriores candidatos a director de división que no habían ganado, al no haber sido aceptados como directores, ellos no aceptaron entrar a la siguiente terna.
Entonces, estamos hablando de un periodo de anarquía dentro de nuestra división. Una anarquía en donde los aspectos más graves de la anarquía estaban en el departamento de ingeniería. Porque los departamentos, el departamento de física y química se había dividido, fuera un poco del reglamento, pero estaban sólidamente establecidos con el apoyo del doctor García Corín y del doctor Campero, que se había venido a Iztapalapa como jefe del departamento de química, aunque no se habían cubierto los trámites establecidos, las formalidades establecidas por la ley orgánica. Sin embargo, había una fuerza, una estabilidad. No se diga en matemáticas donde estaba el doctor Alberto Ruiz Moncayo, que dirigía muy bien el departamento de matemáticas también. Pero en ingeniería hubo una crisis, porque el jefe del departamento se había ido con varios jefes y el departamento le estaba faltando liderazgo. Y antes de que yo llegara, llegó un líder para ingeniería, que fue el doctor Diego Bricio Hernández, que era un ingeniero químico que también era matemático. Tenía un doctorado, no sé, una revoltura, creo que 2 doctorados, uno en matemáticas y otro en ingeniería química. Entonces, era la persona adecuada para entenderse con los ingenieros. Yo llego después. Yo llego después ya a ayudar ya cuando la crisis ha amainado. Ha estado como secretaria académica desde octubre de 76 hasta marzo del 77, una matemática que fue secretaria académica, designada probablemente por el rector general o por el rector de unidad o por los dos. No estaba yo aquí para saber. Y entonces yo llego y ya todo está bien. Ya todo está bien. Claro que hubo que hacer trámites, porque lo primero que me toca, de las primeras cosas, es conseguir la aprobación en el colegio académico de la división del Departamento de Física y Química. Y ya conseguido esto, obtenido que el doctor García Colín sigue como jefe de un departamento que antes era de Física y Química y que ahora se llama de Física, y hay un nuevo departamento que se le nombra un jefe de departamento después de que yo he llegado. Me tocó hacer la terna para esa jefatura de departamento y afortunadamente el rector general nombró al mismo doctor Campero, que ya estaba fungiendo como un jefe no oficial, y todo resultó bien como en las películas. Un buen final. Todos felices. Un buen final. Ok. Doctor, usted fue director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería durante 4 años, hasta el 29 de abril de 1981. ¿Nos puede compartir cuáles eran, a su consideración, los retos más apremiantes en la división? Pues eran los de toda la universidad. La universidad era una universidad joven. Se puede decir, no, ya tenía 3 años. Tenía 3 años estudiando, pero todavía faltaban muchas cosas. Entonces, me tocó convivir como un miembro más de esa entidad importantísima que es el colegio académico, el cual tenía muchísimo trabajo, de tipo fundamental, porque se estuvieron aprobando los reglamentos de la universidad. O sea, cuando yo llegué había muy pocos reglamentos para los órganos colegiados, si no me equivoco, para los consejos académicos y para el consejo divisional, y eran pues lo primero con lo que se empezaba a trabajar, pero faltaban muchísimos reglamentos. Entonces, mucha labor del colegio académico, en la que pues yo fui uno más de tantos, fue la formación de los reglamentos fundamentales de la universidad, el reglamento orgánico, los reglamentos de los estudiantes, los reglamentos de estudio. Hubo aspectos entonces ahí
fundacionales muy importantes para mí. Por otro lado, como ya dije, la división estaba muy bien en la colección que se había conseguido de profesores de calidad, sobre todo de física y matemáticas. Pongo primero a física, pero matemáticas estaba muy bien, igual que física. En cambio, química tenía un número menor que física, pero lo suficiente para dar los cursos del tronco general en todas las carreras de la división. Pero en ingeniería no se habían contratado suficientes ingenieros para impartir los cursos de las licenciaturas en ingeniería y se habían perdido algunos elementos básicos, fundamentales, que llegaron a formar el departamento de ingeniería y que se fueron con la salida del primer jefe de departamento, quien pasó a ocupar una posición importante en otra institución científica de México. Entonces, gran labor también fue la contratación de profesores. Lo que sigue a continuación, como es lógico, es que los planes de estudio tenían que estar aprobados en el colegio académico para poder presentarse ante la Secretaría de Educación Pública y que tuvieran valor los estudios universitarios de la UAM. Y eso no se había hecho. Entonces me tocó también el trabajo enorme en el colegio académico de aprobar todos y cada uno de los planes de estudio de la universidad en todas las licenciaturas. Por supuesto que hubo una división del trabajo, así que se concentró en comisiones de especialistas en los temas que se estaban presentando. Pero para la división fue un trabajo enorme porque tuvo que presentar todas las unidades de enseñanza, aprendizaje de todas las carreras. Y se discutieron materia por materia, asignatura, pero se fueron aprobando en los planes de estudio como ustedes. Muchas veces algunos de ellos todavía se publican con el registro original que formuló el secretario del colegio académico en aquellos años, que era el doctor Sergio Reyes Luján, que era el secretario fundador de esta unidad, y después secretario general, y después rector general, etcétera, etcétera. Muy bien, doctor. Regresando a su carrera académica, su obra en investigación supera las 100 publicaciones en revistas especializadas. ¿Nos podría compartir algunos ejemplos de proyectos de investigación en los que ha participado, aquellos que a la distancia estén más cerca de su corazón? Bueno, los más cerca del corazón a veces son los que están más lejos en la distancia, porque son recuerdos de juventud, ¿verdad? Sobre todo cuando llega un estudiante y se interesa en volver a trabajar en temas de ese tipo, como me acaba de suceder, un estudiante que quiere estudiar los cascarones que yo estudié. Y recuerdo que mis primeras publicaciones que hice en México eran sobre cascarones, ¿no? La generalización tensorial de las matrices de Pauli y teoría de la membrana de superficies mínimas. Pues quizá no se entienda lo que digo, pero esa es mi tesis de licenciatura, ¿verdad? Convertida ya con la madurez del doctorado en un trabajo de investigación que me publicaron. Recuerdo que decía el árbitro, no conozco nada de este tipo en ninguna publicación, aunque dudo que sea original. Pero lo publicaron, Ok, es muy porque no encontraron otra publicación semejante. Muy bien, doctor. Una labor que usted ha desarrollado y cuya valía reconocemos es su faceta como investigador en historia de la ciencia. Faceta en la cual ha publicado más de 20 artículos, algunos de ellos publicados en revista, donde los físicos usualmente no miramos.
Con el objetivo de que el público que nos sigue se motive a consultar estas obras, me voy a permitir a leer títulos de algunos de estos artículos. Francisca Gonzaga Castillo, astrónoma mexicana del siglo XVIII. El doctor Eduardo Prado y su mecánica analítica de 1898. Francisco Díaz Covarrubias, un astrónomo mexicano juarista. La aportación del doctor Carlos G. Fernández a la mecánica clásica. Semblanza del profesor Juan Bautista de Oyarzábal Orueta. La influencia del pensamiento de Boltzmann en el trabajo de Einstein. Comentarios aritméticos al Códice Borgia. Los relojes del sol en México. Historia y leyenda de la batería de Salina Cruz, etc. ¿Qué significa para usted esta serie de artículos? Y si hay alguna historia que nos pueda compartir sobre alguno de esos trabajos. Se trata de, en un país que es joven en la generación de ciencia original, pues hacerle ver que hay cosas que están ahí en el pasado, dignas de tomarse en cuenta. El hecho de una astrónoma en tiempos de la colonia, en Puebla, me llamó mucho la atención, y cuando me llama algo la atención en la historia de la ciencia, pues trato de que todo el mundo se entere, ¿verdad? Actualmente, una feminista ha encontrado la obra de esta astrónoma en una biblioteca de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sirve de algo haber sembrado la semilla para llamarle la atención a alguien que tuvo la paciencia de seguir buscando hasta encontrar la obra publicada de esta astrónoma del tiempo de la colonia. Wow, ¿no? Y yo con eso demuestro que soy feminista. Luego, pues viene la cuestión esta de los maestros que vinieron con la emigración. Don Pedro Carrasco, ¿verdad? Un astrónomo, director del Observatorio de Madrid. Eso quería decir, ¿verdad? Ser director del observatorio, pero está recibiendo los bombardeos de los Stukas alemanes que bombardeaban Madrid, asediado por las tropas franquistas, ¿no? Y luego él se va a Valencia, pero las tropas lo siguen persiguiendo. Él sale por Francia y llega hasta México. Y encuentra un México pobre, con poca educación en física, pocos físicos, pero él hace lo que puede y ahí nos dio clases de historia de la física, nos dio clases de óptica. Está Oyarzábal, por ejemplo, pues él es marino. Pero claro, los barcos es muy importante dar vuelta a los barcos con el timón, ¿no? Y procurar, sí, los barcos se adrizan, como diría él, o sea, se balancean, pero siempre acaban vertical, quién sabe por qué, quizá por el giróscopo que los mantiene estables. Pero él entonces es una persona apasionada de la mecánica, que no quiere que su barco dé la vuelta porque viene el naufragio. Y viene las historias, otras historias importantes, ¿verdad?, que me van llevando a escribir cosas sobre estas gentes que vinieron a ayudarnos, a enseñarnos la física fundamental, que no había quien nos las enseñara porque había muy pocos especialistas que no podían saberlo todo. Entonces, en esta historia, bueno, de repente me entra la curiosidad en los códices, los veo, les encuentro algo nuevo y lo publico. Lo que me llama la atención lo publico. Lo de la batería de Salina Cruz, pues es algo que se aparta de la física, porque la única parte física del asunto es que parece que esos cañones que se instalaron en tiempos de don Porfirio en el puerto de Salina Cruz para proteger el ferrocarril del Istmo, que ahora es uno de los proyectos más importantes del actual gobierno, que tiene un futuro muy grande,
pero que tiene un pasado muy importante porque lo inauguró Porfirio Díaz en 1908. Estuvo defendido por cañones fabricados en Francia, pero con un sistema de cierre de cañón que permitía un disparo más lejano y más rápido. Entonces dice la leyenda que los cañones de Salina Cruz hicieron que se retirara una flota que iba a tomar el istmo de Tehuantepec y apoderarse del ferrocarril. Estamos hablando de tiempos de Madero. Y pues la historia no dice eso, pero Madero nombra general al coronel que estaba mandando en Salina Cruz esa batería. Y Madero le ordena a este general que quite los cañones. Y la gente que ataca a Madero las acusaciones contra Madero es que había desartillado Salina Cruz. Entonces hay parte ahí de historia que no se conoce. Yo digo, pues esa es la leyenda y hay algo de verdad. ¿Por qué? Porque están los informes presidenciales de Porfirio Díaz que dice que se instalaron los cañones y el informe presidencial de Madero que dice que los retiró. Y eso es público, está y no forma parte de la historia, pero está en parte, están en los informes que virtieron al Congreso de la Unión los presidentes de la República. Y como esto tiene que ver algo con energía, de disparo más rápido, de mayor velocidad, yo dije, bueno, eso no es mucha física, pero sí se debe saber. Pues qué Y interesante. lo publicó la UAM. Sí, lo sé. Pues qué interesante, doctor, y le invito a leer estos artículos que son una caja de sorpresas cuando uno los lee. Vamos a pasar a otro de las actividades sustantivas de los profesores en esta universidad. En su papel como docente, usted ha impartido una buena parte de los cursos del plan de estudios de la licenciatura y la maestría en física. Por mencionar algunos: mecánica, electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica, elasticidad, caos, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, variable compleja, funciones especiales y transformadas integrales, etc. Ha publicado también alrededor de 20 artículos de enseñanza. ¿Qué significa para usted ser docente? Con los grandes maestros que tuvimos nosotros, los que fundamos la UAM, tenemos esa enseñanza, esa experiencia, Estos maestros hicieron un gran esfuerzo por enseñarnos y nos dieron técnicas de enseñanza que algunas veces no estaban en los libros. Y quizá esa es una de las experiencias que yo quisiera recalcar. Hay aspectos de la enseñanza que a veces no están en los libros de texto que nos vienen del extranjero, que son los comunes, que son los que nosotros usamos para estudiar y aprender. Y algunos de los temas que se estudian y se aprenden de memoria, se creen que se saben, pero algunos aspectos no se han comprendido bien porque no están bien explicados. Aquellos temas que, según mi opinión, yo no entendía bien, yo hice el mayor esfuerzo posible por entenderlos, por enseñarlos y por ponerlos en libros donde se enseñan para que cuando yo no esté, cualquier profesor pueda decir, pues aquí el doctor Piña nos dice que la velocidad angular es otra definición. Y el doctor Piña nos dice, la velocidad angular está definida, como él dice, en libros antiguos de 1938, pero que no se usan. Y en cambio, en los libros que sí se usan, hay una definición de velocidad angular que no se entiende. Entonces yo procuro que se entienda. Profesor, ¿qué opinión le merece la docencia que se imparte actualmente en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? Pues es una docencia muy evolucionada,
que cuenta ya con muchísimos profesores con experiencia. Entonces a mí se me hace que ha alcanzado ya madurez, ¿verdad? Una calidad enorme, tenemos grandes profesores, entonces yo estoy muy, muy a gusto, ¿verdad? Con formar parte de este equipo tan importante de profesores de la UAM. Profesor, en su faceta como divulgador, usted ha publicado más de una docena de contribuciones y dado decenas de pláticas y seminarios. De manera análoga, como se lo pregunté hace un momento, ¿cuál sería ahora su opinión de la divulgación que hacemos en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? Bueno, se puede decir que es poca divulgación, ¿verdad? Porque en nuestro trabajo de enseñanza y de investigación nos absorbe tanto que vemos el aspecto divulgativo como un complemento cultural de menor importancia y de menor nivel. No obstante, vivimos en un país que requiere de mucha más cultura respecto de lo que hacemos. La cultura mexicana debe integrar a la música, a la filosofía, al arte, a los deportes, debe incorporar a la labor de ingeniería, a la labor de los arquitectos, debe incorporar también el esfuerzo de los físicos, de los científicos en general. Y yo creo que la labor de divulgación educa a toda la gente que sin pretender alcanzar grandes niveles de especialización, sí requiere tener un conocimiento amplio de muchas materias, ¿verdad? De tener una cultura más grande en la población en general. Y creo que debemos hacer labor en ese sentido, utilizando sobre todo los medios modernos, la tecnología moderna que permite a través de la computación llegar muy lejos a divulgar la ciencia, ya que la gente conozca su importancia, su utilidad, ¿verdad? Y su belleza y su simplicidad cuando uno se dedica a estudiarla y a verla ayudado con maestros como usted, que sí saben enseñar. Doctor, en cuanto a su producción de libros, usted cuenta con 6 libros publicados, tanto en docencia como en divulgación. Termodinámica, editado por Limusa en 1978, Partículas clásicas cargadas en relatividad especial, cuya editorial es el Instituto Politécnico Nacional, publicado en 1980, Cacería de cargas, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1987 y que a la fecha tiene más de 15,000 ejemplares vendidos. Los relojes de México, editado por la UAM en 1994, Dinámica de rotaciones, que lo tenemos aquí, también editado por la UAM Iztapalapa en 1996, y Dinámica de fluidos, editado en 2018 por la editorial Trillas y que también los tenemos por acá. Es el de Dinámica de rotaciones, es el de Dinámica de fluidos. ¿Qué lo motivó a escribir esos libros, profesor? Ya ahorita nos platicaba de que le gusta entender y explicar eso. Entender, explicar y dejar por escrito algunos aspectos que están un poco diferentes en los otros libros. Por ejemplo, tomemos dinámica de fluidos. Bueno, lo más importante quizá de todo el libro es la ecuación de movimiento. Y la tenemos de manera diferente aquí que en los otros libros. Y creemos que esta es bastante buena. Y que esta presenta un aspecto poco claro, poco conocido de las fuerzas que intervienen en la ecuación de movimiento. Y bueno, hay quienes prefieren repetir lo que tienen los otros libros. Yo encuentro los otros libros insatisfactorios en este punto y este libro es uno de los puntos que toca porque creo que se deben tocar. De este ya hablé
Entonces puedo hablar del otro libro de texto, porque estos son los libros de texto a nivel licenciatura más importantes para mí, que es el de termodinámica, el de mecánica de rotaciones y el de fluidos. Para mí el de termodinámica es muy importante porque hice un análisis de cómo se debería enseñar, cómo iba el orden lógico de las ideas, cómo unas ideas venían de otras ideas, cómo era necesario enseñar no solo lo que era imposible, sino también lo que era posible, ¿no? O sea, se habla de procesos imposibles y no se habla de procesos posibles. Después de haberlo enseñado, vi que en un libro de una doctora de Austin también tiene procesos posibles. Bueno, no puedo decir que me copió porque aunque yo llegué a Austin a visitarla, pues no hubo antes ninguna relación que yo sepa que permitiera que ella copió de mi libro de termo. Mi libro de termo es considerado quizá demasiado matemático por los expertos en termodinámica, pero es la matemática que se necesita, de manera que si no la aprenden cuando se necesita, pues entonces la deben aprender antes. Y es difícil a veces que les enseñen todo lo que se necesita de matemáticas para entender la termodinámica, que no es muy difícil, como ya lo digo, la cosa es conocerlo, que se lo enseñen a uno y sobre todo en termodinámica se está aplicando como una herramienta. Hay que conocer lo que es la verdad y esa verdad que en este caso no solo nos hace libres, sino nos hace aprender la termodinámica, ¿no? Ya no es la matemática que no vemos cómo la uso, sino ya la estamos usando. Y entonces da gusto poder sacar conclusiones, resultados, ideas y aplicaciones y herramientas a partir de juntar lo que dice la termodinámica y el experimento con lo que dice la matemática, que se entrelazan y nos llevan a unas aplicaciones muy importantes. Muy bien, profesor. Pues yo confieso que no he leído todos sus libros, pero con todo esto que me acaba de decir, dan ganas de leerlos, todos ellos. El de rotaciones sí lo he leído casi completo. Doctor, una cuestión importante también en nuestra labor es la formación de recursos humanos. En este rubro usted ha contribuido muy positivamente, ya que ha dirigido 17 tesis de licenciatura, 16 de maestría y 11 de doctorado. ¿Qué importancia tiene para Eduardo Piña formar recursos humanos? ¿Y qué sentido tiene para la sociedad mexicana formar científicos? Formar recursos humanos es principalmente dar clases en la universidad. En la universidad dedicamos muchísimo tiempo a formar recursos humanos y la labor más importante es dar cursos, enseñar. Hay que procurar enseñar bien y eso es lo que estamos haciendo en la UAM. Esto se complementa con formar recursos humanos ya más especializados también. Estamos hablando de las tesis de licenciatura, que es el fin de la carrera en el Politécnico o en la UNAM. Aquí son proyectos terminales, pero nosotros para nuestros posgrados, nuestras maestrías y doctorados, exigimos una tesis. Y esa tesis es el instrumento que sirve para demostrar que el estudiante ha sido formado con la capacidad suficiente para hacer esta tesis. Entonces es muy importante también en la formación ya de gente de calidad, que son aquellos que van a enfrentar y resolver los problemas importantes de México. Se necesitan tener gente que sepa resolver los problemas de México, porque no cualquiera que quiere puede. Tiene que saber. El conocimiento es muy importante. Y si no nos formamos gente que sepa de todo, ¿cómo vamos a querer ir con un médico que no sabe medicina? Es muy peligroso. O con un ingeniero que nos construye una casa o el edificio y no sabe construir, no aprendió bien la materia, porque
el profesor era buena gente y lo pasó sin saber, y el edificio se cae porque se le olvidó algo muy importante. Hay cosas que no pueden ser. No puede haber un país sin economistas que lo salven de la ruina económica. Hemos tenido buenos economistas en México, hemos tenido buenos ingenieros, hemos tenido buenos médicos y necesitamos buenos profesionales en todas las disciplinas. Y tenemos también buenos músicos y creo que también futbolistas y hasta toreros y otras cosas que son también profesiones a veces más peligrosas que las nuestras. Muy bien, profesor. ¿Qué consejo le daría al estudiantado interesado en seguir en una carrera universitaria en ciencias básicas o en ingeniería? Pues si realmente está interesado, que estudie mucho todo lo necesario, que se fije con cuidado, que utilice el tiempo para aprender y para que le sobre tiempo para todo lo demás, que también es importante, el descanso, la diversión, ¿verdad? La ayuda a los demás. Hay cosas importantes también en la vida, ¿no? ¿Verdad? Para mí es importante la familia, ¿verdad? Las relaciones humanas, ¿verdad? A mí me da mucho gusto las relaciones de las parejas, ¿no? Me da gusto, ¿verdad? Ver a los novios que se están besando, ¿no? La chica y el chico. Bueno, pues hay que tener tiempo para eso, pero el estudio, pues también, ¿no? No nada más el beso. Muy bien, profesor. Los resultados en investigación, docencia, formación de recursos humanos, difusión y preservación de la cultura que usted ha obtenido han sido valorados por la comunidad científica nacional. Como ejemplo, quiero señalar 3 distinciones que usted obtuvo en la década de los 80. En 1982 recibió la Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física. De 1988 a 1990, usted dirigió la Revista Mexicana de Física y adicionalmente en 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sistema en el que en febrero pasado usted fue reconocido como investigador emérito. ¿Qué significa para usted estas distinciones? Estas distinciones se otorgan de manera natural a los investigadores que han estado muchos años haciendo la chamba, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad?, que no les dan las distinciones estas, porque les dan otros tipos de distinciones diferentes, porque los quitan de su trabajo y los ponen a hacer otro tipo de trabajo. Hemos perdido muchísimos investigadores en hacer actividad administrativa, que es muy importante para un país como el nuestro, que requiere de administradores eficientes, y los científicos, por su manera de ser, su formación, son buenos investigadores, son buenos administradores también. Estos premios entonces reconocen que yo he dejado las labores administrativas y he estado dedicado a las labores de enseñanza, de hacer investigación, de formar profesores, de formar gente, alumnos de la licenciatura y investigadores formados capaces de dirigir el trabajo científico de los demás y resolver los problemas científicos del país. Al interior de la UAM, el reconocimiento a su labor académica ha llevado a la comunidad universitaria y a sus órganos colegiados a condecorarlo con el nombramiento de profesor distinguido en 1991 y con el nombramiento de profesor emérito en 2015. Estas son las máximas distinciones académicas que otorga nuestra institución. ¿Se siente satisfecho con lo logrado por usted dentro de nuestra institución en la UAM? Pues ciertamente que no, yo hubiera querido hacer mucho más, pero no me dieron las fuerzas, no tuve la energía suficiente para hacer todo lo que hubiera querido hacer, que es mucho, mucho más.
Ahora ya siento que ya el tiempo se me acaba, ¿verdad? Que ya no voy a poder hacer todo lo que hubiera querido hacer en la vida, pero voy a seguir haciendo todo lo que pueda por la UAM, por México, por la familia, por la física, por la historia de la ciencia, por la divulgación. Estoy trabajando, sigo trabajando, estoy ahorita de sabático. Y en este sabático estoy yendo al Politécnico, donde sin ningún compromiso estoy programado para dar pláticas en donde no me van a pagar. Estoy programando un proyecto conjunto en donde con el profesor Virueña, que es un experto en computación, estamos diseñando un programa interactivo de uso público para poder representar gráficamente el movimiento de rotación de un trompo, ajustando los parámetros que dé el usuario de este programa, el trompo se mueva como el usuario dice que sus condiciones físicas deben moverse. Siguiendo líneas tradicionales de Jacobi, ¿verdad? Que fueron superadas teóricamente por los expertos analíticos del siglo XIX, que vinieron después de Jacobi, quien murió en 1850. Sin embargo, las técnicas de Jacobi se llevan mejor con las computadoras, y las computadoras, aunque no hablan, prefieren para calcular las técnicas de Jacobi porque se pueden calcular a través de series de Fourier que son familiares a las computadoras. Entonces nosotros hemos logrado dibujar cómo se mueven los trompos. Creemos que las gentes no saben cómo se mueven los trompos. El trompo libre, sin estar sujeto a ninguna fuerza, volando libremente en el espacio, tiene dos movimientos periódicos. Se detectan con la luminosidad, porque esos dos movimientos periódicos crean series periódicas. Uno de ellos es muy sencillo y es una rotación alrededor de un eje. Ese fue despreciado porque es una velocidad angular constante. El otro es un movimiento de bamboleo que asombra a algunas gentes, ¿verdad? Que no se dan cuenta que eso ya lo dijo Jacobi y ya nos dijo cómo calcularlo, y yo lo único que hago es calcularlo con la ayuda de Virueña, que sabe cómo hacer que se vea lo que hemos calculado. Y ahí está, Hace usted, con dos parámetros. con dos parámetros. El caso más general con dos parámetros, excepto la velocidad angular constante. Ya. Hace rato usted mencionaba que seguía trabajando por una serie de instituciones y entre ellos mencionó a nuestra universidad. ¿Qué significa para Eduardo Piña la Universidad Autónoma Metropolitana? La Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad nueva, solo tiene 50 años de vida, ¿no? El Politécnico ya lleva como 80, ¿no? La Universidad Nacional presume de, no sé si de 400, aunque la reinauguración la hizo Porfirio Díaz en 1910. Pues de todos modos nos ganan mucho el Politécnico y la Universidad Nacional en ser instituciones más antiguas y con mayor número de profesores y de instalaciones. Pero nosotros con nuestro paso y utilizando todos los recursos concedidos por los gobiernos de México, vamos avanzando haciendo nuestro trabajo, que estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos. Creo que nuestros estudiantes que están siendo bien formados en los niveles de la licenciatura, del posgrado y del doctorado, que son los que nos corresponden, aparte de las especialidades que también se están atendiendo. Ahorita que usted que menciona esta diferencia de edades de las instituciones, ¿cómo le gustaría que fuera la UAM dentro de 20 años, profesor? La UAM dentro de 20 años me supongo que será mucho mejor, tendrá mejores maestros, ¿verdad? Gentes jóvenes, fuertes, con mucha energía, pero diciendo muy buenos calificaciones, alumnos con formación excelente, resolviendo los problemas del país,
haciendo un país cada vez más rico, más poderoso, capaz de resolver sus problemas y no requerir de la ayuda bondadosa o, o cobrada de otros países. Yo creo que esa es una visión muy, muy hermosa y yo creo que sí hay oportunidad de llegar, pero para lograr ello, seguramente las personas que estén dirigiendo esta universidad tendrán que tener en cuenta o cuidado en muchas decisiones para poder avanzar. Pues ¿Cuáles usted cree que serían estos yo puntos creo que que hay que las cuidar? están tomando en cuenta. Ok. Yo veo que están trabajando bien y que no me pregunten a mí porque yo ya no tengo experiencia en lo que ellos están haciendo bien. Bueno, pero usted tiene Que a experiencia. mí me pregunten sobre lo que yo hago y yo con gusto les ayudo. Bueno, pero usted tiene experiencia en justo estas partes importantes que tiene que realizar un académico y para lograrlo, pues hay ciertas condiciones, ¿no? Siempre hay condiciones iniciales Por para supuesto, cualquier. pero han sido las necesidades que siempre hemos estado planteando al Estado. Nosotros tenemos una labor muy importante que hacer y para realizarla tenemos que tener los medios suficientes para realizarlo. No sé hasta qué punto los gobiernos del futuro van a dar la aportación económica indispensable para que sigan funcionando las universidades haciendo una labor cada vez más compleja porque los problemas de México se van complicando al aumentar el número de habitantes, ¿no? Y la preparación de sus gentes, al mejorar sus aspectos culturales y al ir desapareciendo la pobreza, aparece la educación, aparece la salud, aparecen las necesidades que nosotros estamos tratando de ayudar a que se viertan en la mayor cantidad posible de nuestros compatriotas. Profesor, ahorita que usted nos dice todo esto, yo pensaba un poco en esta visión que tenía la UAM en su visualización en 1974 hacia el futuro, ¿no? ¿Usted cree que todas esas expectativas que se tenían se cumplieron o hay cosas que nos falta por afianzar? Es una pregunta que se podría contestar en ambas direcciones. Eh, Dadas las realidades del 74, creo que se hizo una buena construcción de la universidad. Quizá hubo momentos en que yo decía, debemos crear más unidades y no se crearon. Y después ya no decía yo nada y si se crearon más unidades. Entonces, podría haber ciertas críticas, pero yo no hago críticas que no sean constructivas. No veo qué objeto tiene criticar lo que ya pasó. Lo que viene a futuro es lo que tenemos que enfrentar. Y para eso hay que tomar en cuenta que hay que sustituir, ¿verdad?, a muchos de los profesores que por su edad ya no pueden rendir lo que se requiere y contratar la gente bien formada que va a resolver los problemas de México a través de la formación de los profesionales en las universidades. Muy bien, doctor. Pues yo creo que con esto casi concluimos. Yo sí quisiera preguntar si quiere agregar algo a esta entrevista, algo que se haya quedado en el tintero y que a usted le gustaría compartir, ¿no? Como no, usted me decía de la música. Ah, exactamente. ¿Qué otras pasiones tiene además de la física? Ah, pues a mí me gusta la música, ¿verdad? Por supuesto, porque la música mexicana es fabulosa. Y entonces, bueno, yo cuando era joven me acerqué al violín y quise aprender el violín quizá leyendo esa biografía de Einstein, que lo ve a él creando la ciencia física, haciendo una física totalmente nueva, pero en ciertos tiempos dedicando al tiempo al reposo y a escuchar la música y a deleitarse con
otros sentidos y no nada más con el cerebro en funcionamiento, creando nuevos mundos abstractos. La música es una de las artes que le hacen a uno tener un gran placer, y yo a mi edad poco he regresado a tomar clases de violín y no pretendo ser un gran violinista porque se va perdiendo la memoria, la vista, el oído, pero tienen ahora unos recursos nuevos que le permiten a uno cosas más fáciles. Tiene uno afinadores electrónicos, tiene uno lámparas que iluminan bien las notas, tiene uno muchas otras ventajas, la posibilidad de repetir la música, de mantener el ritmo, y bueno, hay maestras de violín que saben enseñar muy bien también, como maestros de otras actividades en la UAM. Entonces, hay que aprovechar los profesores de México que nos enseñan, ¿verdad?, lo que uno quiere o tiene que aprender. ¿Y qué tipo de música le gusta más, profesor? A mí me gusta toda la música buena, sobre todo melodías agradables, pero yo prefiero música sencilla, no muy elaborada, pero si me gusta el vals sobre las olas, también me puede gustar, ¿verdad?, un vals hecho por un compositor más exigente, menos romántico. Y me gusta la música mexicana, la melodía mexicana, ¿no?, de todo tipo, aquella que, bueno, ya no se oye tanto, ¿verdad?, excepto entre algunos lugares de la provincia, pero me gusta la música vieja. Y ahora que hablamos de música, estoy recordando, profesor, que cuando yo ingresé a esta universidad, que fue por ahí de 2004, a las primeras fiestas que fui de fin de año, usted siempre, ahora lo recuerdo, lo veía bailando en esas fiestas. De hecho, recuerdo que Bailando, Maru, que era la asistente administrativa de física, al primero que buscaba era usted para bailar. para que se animaran los tímidos. Pero Exactamente. yo era tímido también, pero bueno, a mí me gustaba también cantar, Ok. ¿verdad? Y había profesores que cantaban muy bien y que cantan muy bien, ¿no? Este, y aprovechando la música mexicana, pues recordábamos canciones viejas de México, ¿verdad? Y bueno, yo me sé canciones muy viejas de México, algunas de las que ya no se van a oír, como la del Sitio de Puebla, Jamás la o la escuché. o la del Sargento Flores, el desertor. Doctor, algo que le gustaría agregar a esta entrevista. Gracias, muchas gracias por aceptar que les dé mis ideas, mis recuerdos, eh, y desde luego no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero sí procurar que vaya mejor la universidad. Muy bien, doctor. Pues mire, a nombre de la comunidad universitaria de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, le agradecemos todo el esfuerzo y trabajo con que ha contribuido al desarrollo de esta institución, la cual, de acuerdo con especialistas en la materia, es una de las mejores universidades públicas de este país. Nuestro respeto y admiración a su labor universitaria. Estamos muy orgullosos de que usted sea UAM. Gracias también por esta plática. Gracias, gracias a ustedes. A quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos pronto en esta su casa, la casa abierta al cliente.